presentación. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en esta exposición hablaremos sobre la vida de Lázaro Cárdenas, o también conocido como Lázaro Cárdenas del Río, su nombre completo, desde sus orígenes humildes y su ascenso militar durante la Revolución Mexicana, como aliado de Frutas Ferias Calles. En esta cuestión pues, nos centraremos en su presidencia, que abarca los años de 1934 a 1940, que fue un periodo de autonomía donde rompió con el maximato para impulsar las transformaciones más profundas del México moderno y el alto cumbre de soberanía nacional, que fue la expropiación petrolera de 1968. Estas acciones fueron las que definieron el rumbo social, económico y político del país hasta su fallecimiento en 1970. Bueno, hablando de los orígenes de Lázaro Cárdenas, nació el 21 de mayo de 1895 en Quijilpan, Michoacán. Es proveniente de una familia de clase media-baja, o sea, de una familia humilde. Por ello se vio obligado a abandonar la escuela en 1908 para contribuir económicamente en su casa, ayudando a su padre, don Antonio Cárdenas, y a su madre, Felicitas del Río. Su primer empleo formal fue como meritorio, que es meritorio, es un puesto sin sueldo inicial. Esto desde una oficina de rentas local. Debido a su carácter reservado y silencioso, se ganó entre sus conocidos el apodo del mudo. Bueno, y tras el fallecimiento de su padre en 1911, Cárdenas asumió la jefatura de su numerosa familia a la temprana edad de los 15 años, que fue un evento que marcó profundamente pues, la responsabilidad que tenía tanto de él como de su familia, y esto influyendo en pues, las decisiones que iba a tomar más adelante. El ingreso a la revolución y contra la usurpación. El punto de inflexión en su vida, o sea, el punto de partida, que ocurrió en 1913 con el estallido de la fase más cruenta de la Revolución Mexicana. Esto que es, pues, donde estaba en auge pues esta batalla, ¿no? En Cárdenas genera las rebeldes en Sonora, adhiriéndose al movimiento constitucionalista, combatiendo así la dictadura del entonces Victoriano Huerta, presidente del Estado. Esta lucha era esencialmente pues una guerra contra la traición, ya que Huerta había orquestado un golpe de Estado que fue conocido como la Decena Trágica. Esto culminando con el asesinato del entonces presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. La participación de Cárdenas en esta etapa demostró el compromiso que tenía con el pueblo y esta lucha sobre pues una justicia, ¿vale? Que no hubiera un abuso de poder, siguiera el abuso de poder. La ley y ascenso militar. Su ascenso definitivo pues en la cuestión militar se dio en 1915 al establecer contacto con Plutarco Elías Calles. Este encuentro pues generó una simpatía mutua, que con Calles fue adoptándolo como su discípulo y siempre se refirió a él cariñosamente como chamaco. Esta relación fue un factor clave en el futuro político de Cárdenas, pues influyó que se metiera en el grupo de los sonorenses, en ese entonces, que era conformado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, bajo la dirección de la alianza militar y el ascenso. El ascenso definitivo en el escalón militar se gestó en 1915 al establecer un contacto con Plutarco Elías Calles. Este encuentro generó pues una alianza, una simpatía entre ellos, donde Calles lo adoptó como su discípulo, refiriéndose a él cariñosamente como chamaco. Esta relación pues fue un factor clave para el futuro político de Cárdenas, ya que Calles lo integró y fue partícipe del grupo de los sonorenses, que entonces participaba Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Bajo la dirección de Calles, Cárdenas participó en campañas militares fundamentales combatiendo a los villistas, que fueron partidarios de Pancho Villa, y pues estaban pacificando regiones como su estado natal contra los grupos bandoleros. Ya con este ascenso, en la fecha de 1928, es como Lázaro Cárdenas llega a la gobernatura de Michoacán
y en esta parte pues ya él impulsó la reforma agraria, ¿en qué consiste? Pues ya en una repartición justa de las tierras, y básicamente pues lo que otros gobernadores en otros años pues no lograron hacer. Se dice que también ejerció el poder con un sentido pues de respeto y empatía y con mucho cariño, inclusive el pueblo pues lo llamaba Tata o Tato Lázaro. En el año de 1928 inicia el maximato. Aquí Plutarco Elías Calles se consideraba como el jefe máximo sin ser presidente, porque los presidentes que estaban en esta parte del maximato fueron tres, que fue Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. De igual forma, pues ellos estaban influenciados mucho por la parte de Calles. Se creó también aquí el PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario, que es antecedente del PRI, y de igual forma pues para unificar los diferentes grupos políticos del país y consolidar aún más su poder. En 1934 es el fin del maximato. ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas pues ya llega a la parte de la presidencia, llega a tomar la presidencia, se alejó ya de las influencias de Calles, y Cárdenas culmina aquí la expulsión obviamente de Plutarco Elías Calles. El fin del maximato y la ruptura política. Lázaro Cárdenas asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1934. Aunque Calles lo había puesto ahí, no aceptó ser su títere, que esto quiere decir que poco a poco fue quitándose a los callistas. Y en 1936 terminó el mandato al propio Calles, al exilio. Con esto dejó claro quién mandaba y dio fin al maximato. Esto quiere decir que, en pocas palabras, Cárdenas tomó su propio camino, rompió lazos con Calles y marcó el fin de la época en la política mexicana. La reforma agraria y el ejido colectivo. Aquí Cárdenas hubo un cambio total, completo, la forma en que se organizaba la tierra en México. Básicamente quitó a los latifundíos y creó los ejidos colectivos, donde los campesinos trabajaban la tierra de manera comunitaria. Esto hizo que muchos campesinos lo apoyaran, porque por fin sentían que la tierra les pertenecía. Pero también es cierto que esta reforma trajo algunos retos, porque muchos ejidos no tenían la infraestructura, el crédito ni los recursos necesarios para mantener una buena productividad. Así que aunque fue un cambio importante y muy positivo para las bases campesinas, también generó dificultades económicas que no resolvieron tan rápido. La presencia internacional y así lo refugios. En 1936 México se pronunció activamente a favor de la República Española durante la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil Española de 1936, México, con Cárdenas al mando, decidió apoyar a la República, y cuando esto cayó, abrió sus puertas a miles de españoles que tuvieron que huir. Muchos de ellos eran intelectuales, científicos, artistas, y al llegar a México aportaron muchísimo a la cultura, la educación y el arte del país. Con esto, México no solo mostró solidaridad internacional, sino también como la llegada de personas de otros lugares pueden traer grandes beneficios y enseñanzas que nos pudieron inculcar. Bueno, después de esto viene el impulso nacionalista de 1938, el cual fue un momento culminante en respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras. Estas prácticamente Cárdenas rompió acuerdos con estas extranjeras, y él hizo que el petrolero se quedara en México, así fue como lo nacionalizó. Él recuperó para la nación los recursos naturales estratégicos
y la expropiación se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y en uno de los hitos históricos más importantes del siglo XX en México. En 1928, Cárdenas fundó Petróleos Mexicanos, lo que es Pemex actualmente, y su día es el 18 de marzo, es el día de la explotación petrolera. Antes del PRM estuvo el PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario. Este partido fue fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles y fue el primer intento de organizar políticamente al país después de la Revolución. Después de esto viene el PRM, que es el Partido de la Revolución Mexicana, creado en 1938 por Lázaro Cárdenas. Este sustituye al PNR y este ya empezó a organizar el país en sectores como obreros, campesinos y el popular y el militar. ¿Por qué cambió el nombre? El nombre cambió porque el país estaba dejando atrás la etapa pro-revolucionaria y necesitaba modernizar su imagen. Después de este partido vuelve a cambiar al PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional. Este fue fundado en 1946 y este es el que sustituye ahora al PRM. Este se convirtió en el partido dominante en México durante más de 70 años, como todos ya lo sabemos. ¿Y por qué cambió de PRM a PRI? Este cambió porque se creó un partido adecuado para un México más urbano e industrial, como el que ya era actualmente en esa época, y se buscaba mostrar estabilidad e institucionalizar las ideas revolucionarias. Los cambios principales que se dieron en este partido fue la desaparición del sector militar. Este ya no formó parte del partido, se consolidó como el partido oficial, es decir, el partido del gobierno, y se enfocó en modernizar la economía, el crecimiento industrial y la estabilidad política. Lázaro Cárdenas tenía como un libro en el que escribía sus experiencias o escribía lo que él sentía, y en el video menciona esta frase: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado, cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Esta frase lo que escribió hace referencia a las acciones de justicia social que él tuvo, a la redistribución de la riqueza y a la eliminación de privilegios, lo cual se refleja sobre todo en la ya mencionada expropiación petrolera y en la reforma agraria y el reparto de las tierras. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas, a pesar de que ya era presidente, nunca dejó de ser el secretario de la Defensa Nacional del partido del PRI. Esta se convirtió en figura tutelar de la izquierda en México y también fuera del país. Todos lo reconocían también por ese cargo, no nada más por ser el presidente. En 1960, Fidel Castro lo invita a lo que es La Habana y lo invita a participar a la primera conmemoración oficial del asalto al cuartel Moncada. El cuartel Moncada es un cuartel militar en Santiago de Cuba, que es importante por ser la sede de régimen número 1 en la ciudad y la segunda fortaleza militar más grande del país. Este es más conocido como el lugar de asalto del 26 de julio de 1953. También me parece que tiene una fecha importante. Y este fue liderado por él mismo, que lo hizo. Fue el primer acto armado de la Revolución Cubana y actualmente es un símbolo histórico y se ha transformado en la ciudad escolar el 26 de julio, un centro educativo con un museo en su interior, o sea, actualmente ya funciona como escuela. Su muerte de Lázaro Cárdenas fue en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Este murió por una insuficiencia hepática, prácticamente se le puso mal el riñón. Algunas otras... sí, el hígado, perdón. Sí. Yo me la foto. Si bien algunas fuentes mencionan que murió de cáncer, pero pues no se sabe realmente. La causa de muerte más precisa y reportada por periódicos es la del hígado, o sea, que sí tuvo un padecimiento del hígado. Bueno, ahora vamos con nuestra
la conclusión, la figura de Lázaro Cárdenas del Río es clave para entender esta transición importante en México. Su capacidad para romper con el maximato de calles permite ejercer una autonomía crucial en el país, que finalmente cumplió con promesas sociales de la revolución, o sea, una justicia social para también tomar en cuenta la voz del pueblo, ¿no? El legado cardenista se hizo por dos pilares fundamentales: la reforma agraria, esto dentro de la repartición de tierras, como ya lo hemos explicado, junto con el ejido colectivo y el acto cumbre de la soberanía nacional, que esa fue la expropiación petrolera en 1938. Estos hechos no redefinieron la identidad del país, sino que sentaron las bases institucionales, sociales y económicas de México contemporáneo. Aquí están nuestras referencias. Gracias por su atención.